28. Desde Santo Domingo Este, para todo el mundo. Con más de 20 años, llevando noticias, informaciones, entretenimientos y educación a toda su teleaudiencia. Telecanal 28, una televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy tenemos un encuentro con Ángel Veras, el doctor Ángel Veras, el licenciado Caunabo Suárez, que es un asiduo visitante de este programa, y vamos a tratar el tema sobre un centro que creamos, un centro que es para el análisis y conclusiones, se llama Instituto de Análisis y Conclusiones INAC, y es un centro de pensamiento que trata de ubicar y analizar todo lo que son los principales problemas nacionales e internacionales, y también abordar temas que se relacionen con la ciencia y la tecnología. En este caso, esperamos que Caunabo Suárez y el amigo Ángel Vera, dos buenos amigos, podamos desarrollar este programa analizando el INAC como centro de pensamiento. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Gracias, Miguel. Sí, aquí hace alrededor casi de 3 años que estamos trabajando. 2 años. Ya 2 años y medio que estamos trabajando con el INAC. Sí, Un esfuerzo que estamos haciendo para relanzar lo que son las discusiones, las ideas, de las inquietudes que surgen en un momento en el cual el mundo está en transformación, en cambio, y nosotros no queremos que, a pesar de que estamos ya en cierta edad, pero podemos todavía contribuir y discutir y crear un ambiente de confraternidad con los intelectuales y los profesionales que tengan inquietudes acerca de problemas que urge en este momento darle respuesta. No sé si ustedes recuerdan que antes habían más centros, más discusiones, exacto, y se buscaban salidas, hacían propuestas. Entonces, en este caso, ¿qué es el INAC? Bueno, ¿Y para qué fue creado? Porque yo me adherí luego de haber sido creado por ustedes. pero he estado duro, está como coordinador actualmente. Sí. O sea, hay un ascenso, el hombre. Sí. El INAC es un instrumento de carácter académico, de carácter docente, que tiende a ayudar a resarcir parte del vacío que hay en el país en materia de centros o institutos de opiniones. Yo no me complico mucho con esos nombres de si centro, instituto, asociación, fundación. Lo del nombre para mí es lo de menos. El INAC, Instituto de Análisis y Conclusiones, viene, repito, a ver en qué medida podemos nosotros llenar un vacío que hay en el país. En el país hay problemas medioambientales, hay problemas de salud, de inseguridad ciudadana, de problemas de desempleo, de criminalidad, un conjunto de problemas económicos, sociales y hasta políticos, si se quiere, en la que no aparecen con frecuencia elementos contestatarios que pudieran presentar soluciones, pues no es criticar por criticar solamente, no tiene razón, sino hay un carácter positivo
en el enfrentamiento de los problemas. Entonces nosotros creemos que ese rol que en un momento dado lo desempeñaron, ya se habla de lo que era el centro de la realidad económico-social de la República Dominicana, que dirigió nuestro amigo el profesor Luis Pérez Gómez Pérez. ¿En qué medida jugó su rol? Difundiendo la idea del momento, tratando que la gente se compenetrara con la realidad del país. Lo ha habido del área progresista y lo ha habido del área también atrasada. Aquí existió el Grupo Moderno, no sé si te recuerdan el Grupo Moderno, con Andy Dawaje y otros pensadores. Fijaron sus posiciones. Hoy día todavía se podría decir que la FINJU, la Fundación de Institucionalidad y Justicia, que la dirige eternamente Cataño Guzmán, el mismo Participación Ciudadana, es un centro que tiende a mantener opiniones, recomendaciones a los gobiernos. Entonces, desde luego, hay que cuidarse de que estos centros, institutos, como lo queramos llamar, repito, no se conviertan en entes que en lugar de hacer bien pueden hacer mal. Porque en la búsqueda de proyectos económicos, financieros, en definitiva, también lo encontramos sirviendo las peores causas. No es casual el escándalo de la USAID en materia de penetración en la sociedad en estos países subdesarrollados vía esos instrumentos, en cierta medida. Entonces, no es que sea un instrumento que responda exclusivamente a un sector ideológico, tampoco. Se supone que estos centros, si es ciencia lo que pretenden hacer, no pueden ser sectas, no pueden manejarse de forma dogmáticas. Van a precisar de ciertos niveles de tolerancia si quieren desarrollar ciencia. Ahora, si lo va a convertir en una parcela, en una secta, ya es otra cosa. Nosotros pretendemos que el INAH pueda contribuir en la República Dominicana a desarrollar el problema del pensamiento crítico. Y ocurre que fácilmente estamos frente a una juventud que usted le pregunta rápidamente quiénes fueron los forjadores de la nacionalidad dominicana y puede que no sepa, porque le digan que Cristóbal Colón fácilmente. De todos esos asuntos nosotros tenemos que cuidarse. Entonces pretende el INAH ser un ente de orientación a una sociedad que, repito, tiene sed de conocimientos. ¿Vale? Ha habido dificultades para el arranque, porque en la vida todo tiene los partos en ocasiones parecen difíciles. Nosotros hemos tenido muchas dificultades, tal vez por la dinámica de vida que llevamos, todos profesionales. Se trata de una entidad de carácter multidisciplinario, en la que puede aparecer el médico, el ingeniero civil, el abogado, el historiador, el periodista, químico, físico, de todas las áreas, porque las sociedades van a necesitar de todas las áreas del pensamiento humano para desarrollarse. En el caso de Caunabo Suárez, él ha participado activamente también como el amigo Ángel Vera Aybar. Caunabo ha dado incluso varias conferencias y tiene publicado también un libro sobre la antimateria y la gravedad. Es decir, uno de los ejemplos de trabajo y de sacrificio por este proyecto es el compañero Caunabo Suárez. Muchas gracias. Caunabo, ¿cuál es su parecer sobre el desarrollo de este proyecto, que todavía está en proyecto, porque estamos trabajando para que se desarrolle ya en este año y empiece a hacer algunas actividades, incluso tener ya el reconocimiento ya que la personalidad jurídica que lo avale y permita que nosotros ya podamos abiertamente participar
debatir y tener presencia en todo el territorio nacional. Hablamos como de bueno, el trabajo del INAH. Muchas gracias, Gabriela. Saludos para ustedes, Gabriela. Sí, gracias. Bueno, realmente en nuestro país, en la década de los 70, 80, por ahí 90, había una intelectualidad muy activa que se mantenía participando en la vida social dominicana desde todos los puntos de vista, sociológico, filosófico, cultural, y también en la vida universitaria había una actividad muy activa en el plano social. Pero esa participación intelectual de la República Dominicana y de los intelectuales ha disminuido. Se nota un gran vacío que no está ocupándose ahora, no está siendo ocupado por casi nadie en la actualidad. O sea, el pensamiento crítico de manera general del campo de la ciencia, la tecnología, la cultura, la educación, la filosofía, etc., pues genera un vacío en la actualidad de la República Dominicana. Entonces, el INAH pretende, en las circunstancias actuales que vive la nación dominicana, y la necesidad de avanzar, crear nuevos contenidos sociales, económicos, culturales, científicos, pedagógicos, filosóficos, de toda índole, pues necesitan crear contenido que sirvan a los entes que luchen en la ciudad dominicana por su transformación y por su crecimiento, dar herramientas de contenido, de pensamiento transformador, que es lo que pretende establecer el INAH, y por eso dentro de su lema está también crear y transformar, porque tenemos que crear una línea de pensamiento que conduzca no solamente a círculos, sino a la sociedad dominicana en convertirse en ente de su propio desarrollo político, social y económico, cultural, científico, tecnológico, y que al convertir y ayudar a los elementos que luchan en la sociedad dominicana para hacerla avanzar y crecer de forma crítica, de forma transformadora, pues el INAH debe aportar y dar sus valores para que eso ocurra. Entonces, junto a ustedes, compartimos aportando nuestro grano de arena, y así creemos que se incorporen grandes grupos sociales dominicanos y pensadores dominicanos al instituto nuestro de INAH, para que juntos colaboremos para que aportemos en el bien nacional en el sentido de crear contenidos transformadores de todos los puntos de vista que reclama la sociedad dominicana, porque como hemos visto ya anteriormente, ha estado un tanto flojo, decadente, y se requieren instituciones organizaciones de pensamiento que encabecen la actividad transformadora de todos los puntos de vista para la República Dominicana, que requiere cambios importantes en todos los órdenes. Sin esos cambios es imposible. Nos estancamos como país y como nación, y nos estancamos de todas maneras, porque si el pensamiento filosófico no crece, el pensamiento cultural, el pensamiento de la investigación, la ciencia, la cultura, pues entonces la nación también se retrae y no avanza. Y necesitamos un cambio profundo en la sociedad dominicana que conduzca a que este país crezca de manera inclusiva, es decir, que todos los sectores sociales, todos los sectores, incluidos todos, noten el crecimiento, si hay crecimiento económico en todos los ámbitos, que la participación de todos los sectores sociales en la vida social dominicana sea más o menos aproximada a lo mejor posible, y que para eso necesita entonces la inclusión de los sectores pensantes para que este país se camine por esos rumbos. Por eso el INAH pretende llenar una parte de ese vacío y llama a otros a incorporarse tanto al INAH como a otras instituciones que trabajan para nosotros. Más o menos el objetivo. ¿Cómo se ha ido estructurando el INAH, Ángel Vera, para permitir que parte de la sociedad dominicana se integre a este proyecto? El INAH, el Instituto de Análisis y Conclusiones, tiene toda una estructura, pero esa estructura debe de ser flexible para permitir que a partir de ahora, que lo estamos dando a conocer, haya un conglomerado de intelectuales, de personalidades, de gente también común del pueblo que quiera integrarse, que
quiera aportar, porque la idea es esa, no es nosotros mantenernos haciendo trabajo como grupo, sino ampliarlo para que un abanico de fuerzas, de personalidades, de intelectuales, de gente del pueblo que tiene algo que aportar, se acerca a nosotros, nosotros nos acerquemos a ellos y poder desarrollar todo un programa de trabajo. Este año es decisivo para eso, pero la estructura, ¿cómo permite? Y tenemos nosotros un INAH que posibilite la integración de los sectores nacionales. El INAH, en principio, va a surgir con un consejo directivo de 5 miembros. 5 miembros y un conjunto de personas que trabajan como colaboradores de la entidad. Digamos que 15, 20 personas, no podrá tampoco pretender una entidad multitudinaria, porque el trabajo es muy específico, tiene cierto nivel de tecnicidad. Pero es la intención que ese consejo directivo en los próximos días se dé un programa de trabajo. Nos hemos dado en ocasiones, pero ya decía que la dinámica de trabajo de nosotros, el día a día, tiende a dificultar en ocasiones el desarrollo de esto. Entonces, la documentación, el estatuto, se le ha entregado a un conjunto de personas que hemos visto como potenciales colaboradores y miembros activos del INAH, y en 2 o 3 meses nosotros pretendemos que la entidad pueda tener una estructura que le permita desarrollar un programa. ¿Programa de qué? Bueno, nosotros vamos a trabajar en base a unidades. Una unidad de medio ambiente, digamos, de sanidad, de legislación o sistema judicial. Todo lo que son las áreas importantes de la República Dominicana, si se quiere hasta de la geopolítica, tendremos que abordarlo. Ya hemos dicho que es una entidad que tiene como intención u objetivo ver en qué medida contribuye a solucionar los grandes problemas del país. No vamos tampoco a pensar que es un partido, vamos a crear, no es posibilidad. Ese es un rol que lo juegan los partidos y movimientos. Pero nosotros es una entidad de un carácter un poco técnico, reducida en cuanto a membresía, si se quiere, que no quiere decir esto que no llegue a tener decenas, cientos de personas, dependiendo de las necesidades del trabajo, de las tareas que nos demos como institución. Y digo, no nos limitaremos al problema nacional, pues sería una cuestión media chauvinista también, limitado al problema de la República Dominicana. Aquí hoy día hay, Miguel y Caunabo, la necesidad de que las entidades con criterio de avanzada se pronuncien sobre el problema de la geopolítica, de cómo anda la peligrosidad del mundo, de cómo usted se encuentra con un Macron o un Talmer británico y francés, amagando con problemas de guerra termonuclear. Y ya se ha dicho que no puede ser un jueguito, que no es que son fusiles M16 o revólver 38, que es una amenaza muy seria. Y lo grande es que esta sociedad está tan obnubilada que mucha gente no entiende el peligro, o sea, no llegan a ver hasta dónde la humanidad está en peligro de extinción. O sea, lo cogen, si se quiere, suave. Siguen contándose sueños, jugando palé, o bebiéndose la fría, etcétera, etcétera. Muy alejado de la problemática mundial, que es, si se quiere, también parte de los problemas de cualquier nación, como la República Dominicana. Entonces, el INAH tiene esa finalidad de expresarse sobre todo lo que sea problemática nacional y mundial y plantear soluciones, de acuerdo, repito, a nuestras posibilidades como entidad que en principio se tendrá que manejar con los recursos propios de sus miembros y de actividades que desarrollan, básicamente. Hacer propuesta en este momento se hace una necesidad,
porque como bien decía el amigo Ángel Vegas, hay mucho conflicto. Es decir, el mundo tiene una situación muy difícil en cuanto a la posibilidad de una conflagración termonuclear que podría exterminar la existencia de la raza humana en la Tierra. Pero aquí también hay muchos problemas nacionales. Y para eso el INAH también ha surgido, para darle respuesta, no que vamos a solucionar, como bien dijo Ángel Vegas, sino que lo que vamos es a plantear propuestas de solución a problemas que existen. Por ejemplo, está la delincuencia, está el narcotráfico, que son males tremendos. Está la situación en la salud, la situación en el medio ambiente, la situación en la educación, la inseguridad ciudadana. Es decir, estamos en una situación, creo que más difícil que hace varios años, varias décadas. No. Entonces, ¿cómo se ve la situación? Bueno, creo que el INAH ha surgido, va a surgir en un periodo muy apropiado. Porque si nos fijamos, por ejemplo, en la participación de las instituciones académicas del país, sobre todo la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo hace grandes investigaciones en el campo de la historia, investigaciones antropológicas, investigaciones en el campo agropecuario. Sin embargo, eso, si se realiza en las universidades, sobre todo en la UAS, es muy limitado. Y creo que hay pocas investigaciones y poca participación. Y de ahí entonces surge la condición de que, en el caso, por ejemplo, universitario, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, son pocas las patentes propias que tiene. No sé si tendrá una o dos. ¿Y a qué se debe? A que las investigaciones no son en el camino apropiado, en la dirección apropiada. No van en la dirección de transformar y crear cosas nuevas en la República Dominicana. Entonces, de ahí que, viendo todas esas cosas y esta deficiencia de investigación en el campo intelectual, que se refleja necesariamente en el desarrollo, porque ahora estamos en la época actual de la tecnología, del pensamiento, de la, vamos a decir, de la información y del conocimiento, la I+D, o sea, investigación más desarrollo, van de la mano. Entonces, cuando en una sociedad eso no se aplica, o una universidad no tiene como concepto y como guía eso, pues entonces la transformación social se retrasa, el conocimiento y avance social se retrasa. Y el INAH pretende cubrir este vacío y pretende atraer a los intelectuales y los pensadores dominicanos que vean esa necesidad y reclaman su participación. Y queremos que los incorporen y que participen desde el punto de vista desinteresado, porque esta institución no se define de lucro, sino de servicio para el país. Entonces, la necesidad de que incorporemos un grupo de hombres y mujeres en la dirección de cambiar las cosas como están en la actualidad, para que el país avance más, progrese más y se creen nuevas iniciativas de desarrollo y de avance en todos los órdenes, cultural, político, económico y de toda naturaleza, porque la sociedad es un conjunto donde participan todas esas actividades sociales y ninguna es ajena para el INAH. De ahí que entiendo que por eso la pertinencia de esta institución que ya nació y ya se sigue desarrollando y que ha tenido unas actividades que hemos ya cumplido, es de que siga avanzando hacia adelante y crear las condiciones que se requieren aquí para que las instituciones sociales, trabajadores en sentido general, campesinas, obreras, amas de casa, los organismos que agrupan a las personas en los barrios por sus necesidades y por conocimientos, porque nos juntemos todos y creamos a través de esta institución del INAH, trabajando desde un punto de vista absolutamente independiente y sin vinculación política, pues crear una entidad que sirva al interés de todo ese conglomerado social dominicano que requiere orientación para su avance y su desarrollo. En esta línea creemos las cosas, más o menos. Sí, había hace varios años, 20, 30, 40 años, había otra dinámica.
Es decir, ahora que Caunabo expresa esas ideas, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, era una institución contestataria. Había un sector importante constituido tanto por estudiantes, profesores y empleados que tenían una actitud diferente hacia lo que son los problemas nacionales. Esto ha cambiado y es lamentable que la universidad no tenga una posición firme, decidida y pública como se hacía ante todos los problemas y los males que sucedían a nivel nacional e internacional. Porque cuando había una invasión a cualquier país del mundo, la UAS se pronunciaba. Al otro día había un comunicado de rechazo a esa agresión. Cuando había una situación nacional, cualquier crisis, la UAS planteaba soluciones y propuestas para solucionar esa crisis. Eso era institucional. El Consejo Universitario se reunía y planteaba soluciones, las posibles soluciones a esos problemas y a esos males. En eso la UAS era firme, decidida, y eso está en sus estatutos. El estatuto orgánico de la UAS lo señala, que debe ser así y debe comportarse la universidad como tal. Pero todo ha cambiado. El mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado. Hoy día, Miguel, perdón que te interrumpa, se ha impuesto el sálvese quien pueda. Lo ha visto, lo ha podido comprobar. Eso, así es. Sálvese quien pueda. Ya no hay esos niveles de enfrentamiento político ideológico de hace 30, 40 años. Tal vez esa sea la situación. Dice, la misma academia ha tenido que irse acondicionando, porque en ocasiones veo que le mandan una crítica a la universidad que no siempre le doy la razón. Bueno, la universidad no es un partido, en ocasiones se olvidan que es una academia y que pudo estar al frente de las protestas, aunque fuera teóricamente, en otro tiempo, porque había una situación de gobierno represivo, antinacional en muchos sentidos. No quiero decir que eso haya cambiado mucho tampoco el país, pero la situación era muy especial. La situación que le tocó vivir a los universitarios del movimiento renovador hasta el 78, si se quiere. Esos 22 años, esos 12 años. Y todavía hasta los 80 y tantos. Lógico, la universidad, yo soy de lo que creo como guardiano, tiene que retomar su curso de defensa al Estado Nacional independiente, al Estado en progreso, de lucha no solo por la soberanía, sino por vivir en una sociedad avanzada, de bienestar fundamentalmente. O sea, en eso estoy de acuerdo, pero en ocasiones a la universidad, no es tu caso, pero hay quienes quisieran seguirla viendo como el ente que se manejó en el escenario nacional en el periodo que le sigue al movimiento renovador del 66, que le da autonomía a lo que es el periodo actual. No, el periodo actual la situación es difícil, porque ahora fácilmente usted se encuentra casi con un matrimonio entre gobierno nacional y gobierno universitario. Todo ese tipo de situaciones se dan. Ya no hay ese afán de investigación, o sea, una investigación para el progreso, no hay que investigar para investigar solamente. Entonces, te digo, reitero, que hoy día se ha impuesto la frase aquella de sálvese quien pueda, porque de una u otra forma también eso está relacionado con lo nacional, pero con lo mundial también. No hay esa puja que se dio en el periodo de la denominada Guerra Fría. Hoy día tú te encuentras enfrentamientos. Tú dices, bien, ¿qué enfrentamiento hay en el plano internacional? O un enfrentamiento intercapitalista en la que es posible que uno de esos bandos sea más avanzado que el otro, no siendo capitalistas ambos. O sea, todo ese tipo de situaciones son de los que al INAR deben llevar en su momento a desarrollar un programa
en la que digamos, vamos a debatir el problema internacional, hacia dónde conduce el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, o dicho de otra manera, el actual conflicto entre la Federación Rusa y la OTAN. O sea, en la que nos encontramos con un fenómeno, y concluyo con esto, con un fenómeno en la que una nación, un Estado-nación, como lo es la Federación Rusa, está enfrentando a más de 35 estados, incluyendo potencia igual que ella, o más fuerte. Sí, pero también hay una situación, y le doy la palabra a Carlos Suárez. Sí, no, lo que quería seguir afirmando es que en nuestro país la ciencia, la tecnología y la educación han de ser factores muy determinantes en la vida social. Porque sin ellos, pues, hoy día, en la época que vivimos, si no nos incorporamos en ese redil, en ese camino, pues nos quedamos atrás y muy lejos. Miren, por ejemplo, la educación es un problema clave y fundamental. Y el INAH como tal debe trazar líneas y orientación sustentable y bien coordinada, de modo que cree el pensamiento en el sentido del camino que debe seguir la educación dominicana, tanto en el plano básico, en el plano intermedio, como universitario. Porque en toda parte hay necesidad de transformaciones y cambios. El crecimiento y desarrollo de la ciencia y la tecnología depende de cómo sea la educación básica dominicana, de cómo sea la intermedia y de cómo sea la universitaria. Si no existe todo un mecanismo de unidad entre esos tres periodos educativos que atraviesa el dominicano, la República Dominicana y todo el mundo, debe haber una unicidad, debe haber una participación constante y permanente de mantener la educación en el plano que sirva al interés nacional. Para eso se requiere que se esté revisando constantemente los contenidos en todos los periodos educativos, básico, intermedio y universitario. Los pénsumes universitarios tienen que estar necesariamente recibir adaptación a las necesidades básicas del país y al desarrollo tecnológico que se está dando en el mundo y desarrollando. Y tiene que ver también entonces qué carreras se imparten y cuáles se dan hacia atrás. Porque es que todo proceso educativo debe ser el interés, el crecimiento, el desarrollo inclusivo a nivel nacional. Pero la tecnología, la ciencia, la investigación y la filosofía son parte integral de ese desarrollo. Y por eso el INAH pretende desarrollar conceptos en esa línea que permitan que las instituciones de toda naturaleza, tanto en el campo de la sociología, la historia, la ciencia, la tecnología, la investigación, crear bases para que contenidos escritos y digitalmente y físicamente, para que sean entes de transformación social. Porque esta es una de las cuestiones básicas del INAH, transformar y crear. Ahora, como base muy importante lo que dice Carlos Suárez, nosotros tenemos que el eje central de nuestro trabajo es la educación. Es decir, la educación, una educación que cree un espíritu crítico, pero que también hay que ver, y le comento esto al público y a ustedes, que ahora se ha tratado de eliminar todo lo que son las disciplinas humanísticas. Es decir, esa área de filosofía que tratamos de resaltar, se está tratando también de que la filosofía, la sociología, la historia, esas áreas que le van creando a uno un espíritu crítico de la sociedad, se ha tratado de que no tengan ese auge. ¿Por qué se hace? No le conviene al sector dominante. ¿Qué pasa ahora con la situación de que no se dan esos grandes aportes en ese sentido? Los norteamericanos están desmontando el Departamento de Educación, o la Secretaría de Educación, están desmontando.
en Estados Unidos. Sí, porque no conviene que la gente piense que tenga un espíritu crítico, porque la criticidad que teníamos antes también era resultado de ese tipo de educación que nosotros tuvimos. Es decir, había profesores que creaban conciencia, no solo iban a las aulas a impartir conocimiento por conocer, informaciones por informar, sino iban a crearle a uno un espíritu de criticidad. Entonces, el INAH tiene que dar énfasis en eso. Mira, las humanidades, en sentido general, son las que crean el eje central en la transformación histórica, sociológica y política de las sociedades. Si las humanidades, como están las bellas artes, por ejemplo, pues no hay pensamiento crítico, no hay una educación integral, ni tampoco el individuo desarrolla los factores clave de todo ser humano, que es la solidaridad y la cooperación. Entonces, hay tendencias sociales dominantes que quieren que no se desarrolle el espíritu crítico educativo para coartar el desarrollo de la cooperación y la solidaridad. Porque esas son vías que permiten que los ciudadanos de una nación, de un país, cooperen entre sí para resolver los problemas sociales, políticos, económicos, filosóficos, de toda naturaleza que tiene toda la nación. Y por eso, como decías ahorita, las humanidades van siendo descartadas. Pero se requiere que las humanidades completas en todo sentido, junto con la investigación tecnológica, científica, la transformación escolar, todo eso, en las escuelas y en las universidades, vayan de la mano en común. Y el INAH debe ser un instrumento que oriente en esa dirección y que supla necesidades básicas en ese orden de la sociedad dominicana, que dé asistencia a las instituciones de trabajadores, campesinas, en los barrios populares, en las universidades también, para que ese cambio en la realidad que vivimos ahora, que no es tan halagüeña ni tan buena, la sociedad dominicana en general, pues se sienta en camino y aporte para que las instituciones puedan hacer un trabajo suficiente para que este país pueda crecer más. Bueno, una palabra final es Vera, porque ya cada una voz se roba ahí con esa orientación. Ya se ha dicho todo, ¿no? Decirle a la sociedad dominicana que el Instituto de Análisis y Soluciones y Conclusiones tiene por finalidad contribuir en la medida de lo posible a crear conciencia en la sociedad dominicana de que hay que cambiar la situación de calamidad, porque mucha gente no lo ve, de calamidad que vive la sociedad dominicana, y que es posible la aparición de un país diferente, de un país donde los hombres y mujeres se traten con hermandad. Bueno, esas son las aspiraciones que tenemos. Entonces, será hasta el próximo programa y hablemos de ciencia, tecnología y sociedad con Miguel Cabrera. Muchas gracias. Muchas gracias.